De igual manera que en la pasada hacia adelante, en la pasada hacia atrás se va a calcular por medio del tiempo de terminación más lejano y el inicio más lejano. Comienza con la última actividad del proyecto y lo que va a suceder es que el inicio lejano va a ser igual al tiempo, a la terminación lejana, menos la duración de la actividad. Vamos aquí a ver el ejemplo de la pasada hacia atrás. Dijimos que comenzaba en la última tarea, sabiendo cuál va a ser la culminación del proyecto, cuándo va a terminar ese proyecto. Entonces, si sé cuándo va a terminar ese proyecto, tengo que calcular cuándo va a ser el inicio de ese proyecto. Entonces, sabiendo que esa culminación, que el tiempo lejano va a ser igual al tiempo de terminación lejano, va a ser igual al tiempo de terminación cercano. Entonces, dijimos que el tiempo de terminación lejano menos la duración de la actividad nos va a dar inicio al inicio lejano, nos va a dar el tiempo de inicio lejano. Entonces, la tarea antecesora de esta va a tomar su tiempo lejano igual al inicio lejano. Entonces, el tiempo lejano menos la duración me va a dar el inicio lejano de la tarea G. Estas dos tareas, que son predecesoras de esta, va a utilizar el mismo tiempo lejano, ambas dos, respecto del inicio lejano de la tarea G. Pero, cuando voy a la tarea D, que dijimos que el inicio lejano va a ser igual, la terminación lejana va a ser igual al inicio lejano de la otra tarea, es 8 menos 4, 4 va a ser el inicio lejano. Entonces, aquí también veo que esta tarea se vincula con la tarea C y con la tarea D. Y en este caso, cuando tiene dos vinculaciones, voy a tomar el tiempo mínimo entre ellas dos, o sea, el mínimo entre 2 y 4 del tiempo de culminación de esta tarea va a ser 2. No así de esta porque depende solo de esta, entonces va a ser 4. Pero en el caso de la pasada hacia adelante se tiene que tomar el máximo número y en la pasada hacia atrás se tiene que tomar el mínimo, el mínimo número. Entonces, para identificar la ruta crítica, ya habiendo estudiado cuáles son en la pasada hacia adelante y en la pasada hacia atrás los tiempos de inicio cercano y los tiempos de culminación cercano y lejanos, lo que voy a tomar va a ser el concepto de holgura. Entonces, para identificar la ruta crítica, la ruta crítica es aquella donde van a estar las actividades críticas y esas actividades críticas se pueden identificar aquellas como las cuales tienen holgura cero. Entonces, ¿qué es la holgura? Es el periodo de actividad o ese gap que se puede demorar un proyecto sin retrasar todo ese proyecto. Es un gap. Entonces, la holgura es el inicio lejano menos el inicio cercano o el tiempo lejano menos la terminación lejana menos la terminación cercana. Entonces, en el mismo ejemplo que estábamos viendo, cómo podemos tratar de identificar la ruta crítica, tengo que encontrar cuál va a ser la holgura de cada una de las actividades. Entonces, dijimos que la ruta crítica es la ruta o camino a través de la red en el cual empieza con la primera etapa del proyecto, termina con la última actividad del proyecto e incluye solo las actividades críticas que son aquellas que tienen holgura cero. Y además, la ruta crítica es el camino más largo que va a tener la red, desde el inicio del proyecto hasta el final. Entonces, como ejemplo
de la ruta crítica, vamos a tratar de identificarla. Entonces dijimos, ya habiendo conocido los tiempos lejanos y los tiempos cercanos de cada una de las actividades, empezamos a ver cuál va a ser la holgura de cada una de las actividades. Dijimos que la holgura era el inicio lejano menos el inicio cercano, o la terminación lejana menos la terminación lejana. La terminación cercana. Entonces, 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Holgura, 0. En este caso, 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. Holgura, 0. Vamos a esta tarea. 10 menos 4, 6. 13 menos 7, 6. Holgura, 6. ¿Qué quiere decir? Que puede demorarse hasta 6 sin retrasar el proyecto. Y entonces vamos identificando en cada uno de los nodos o de las actividades cuáles van a ser las holguras. Y aquellas que tienen holgura 0 son aquellas actividades críticas de las cuales se confecciona la ruta crítica, que es la ruta más larga del proyecto y en las cuales si se retrasa alguna tarea, se va a retrasar todo el proyecto ese tiempo que se retrase cada una de las tareas. Entonces, aquí en rojo lo que podemos ver es la ruta crítica o el camino más largo del proyecto que va pasando por cada una de las actividades vinculadas en las cuales tienen holgura 0. En este caso, la A, la C, la E, la G y la H, que es la última, sí o sí tiene que tener holgura 0, la última actividad y también la primera actividad. Si estas no tienen holgura 0, algún cálculo se hizo mal o algún tiempo se tomó mal. Sí o sí, la primera y la última actividad tienen holgura 0. Y por último, vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza un proyecto y cómo se utiliza uno de estos soft para poder tratar de gestionarlo. Entonces dijimos que se armaba las tareas, se planeaban el objetivo, se hacía la programación de todo este proyecto con cada una de las tareas. Entonces hay tareas primarias, hay tareas secundarias, hay subtareas, etcétera, etcétera, donde acá se pueden identificar claramente cómo, por medio de esta sangría, cuál es dependiente de la otra. En este caso, compras va a tener las tareas de compra de filtro, de elementos de mecánicos, de piping, y dentro de piping va a tener compras de cañería, de válvulas, etc. Pero dentro de compras, este mismo nivel de sangría va a tener esta subtarea que van a ser los insumos. Obras es una tarea principal, lo mismo que ingeniería, lo mismo que compras y lo mismo que lo que es la parte de la puesta en marcha, que en este caso va a depender de la obra en sí. Pero después hay tareas que son dependientes de otras, y entonces lo que se realiza para empezar a planificar es tratar de ordenarla de una forma en como el administrador del proyecto lo puede hacer lo más cronológico posible sin que se le deschave el proyecto. Entonces a cada una de las tareas se le va asignando una duración. Esa duración de la tarea, donde se le tiene que programar en el programa el calendario, la turnicidad, cuáles van a ser los días laborables y cuáles no. A partir de ahí, el programa solo calcula, por medio de esa duración, cuál va a ser el comienzo y cuál va a ser el fin de cada una de las tareas. Y lo que se tiene que hacer en la programación es la vinculación de cada una de las tareas, donde se ve acá algunas de estas flechas que están acá, lo que dice es que la tarea se va vinculando con la otra. Entonces, ya teniendo la duración, los comienzos y los fines, hay que poner, para gestionarlo, cuál va a ser
el porcentaje de trabajo completado. Entonces, en base a ese trabajo completado, se le van asignando dentro de un 100% de un total, se le van asignando el porcentaje que el administrador lo considere pertinente. A partir de ahí se empiezan a generar ciertas cosas y ciertas vinculaciones. Pero también lo que te calcula solo este proyecto es la ruta crítica. En este caso, lo que está en negro son los hitos principales, que van a ser las tareas primarias o principales. Dentro de cada hito hay unas barras azules, que esas van a ser las tareas primarias. Y dentro de cada una de esas tareas empiezan a tener vinculación con las subtareas. Entonces, en ciertos casos, por ejemplo, esta tarea que está acá, para que comience esta tarea, sí o sí tiene que terminar esta tarea. Y fíjense, esto también es en una escala de tiempo. Fíjense este espacio que está acá, que esta es una holgura que tiene esta tarea con respecto a la otra. Entonces, esta tarea se puede retrasar todo este tiempo antes de que comience la otra. Ahora, lo que está en rojo es lo que el programa identificó como ruta crítica. ¿Y cuáles son? Esa ruta crítica, que está compuesta por actividades críticas. Entonces, si se retrasan algunas de estas actividades, el proyecto se va a retrasar. Y aquí también lo que se puede observar es una línea verde, que esta línea verde marca al momento en que se está gestionando ese proyecto y muestra cuándo la tarea tuvo que haber comenzado y cuándo no. Si, por ejemplo, venimos acá, estamos parados en esta fecha y esta tarea tenía que haberse empezado y terminado en este punto, esto lo que está mostrando es un retraso de esta tarea. Pero como esta tarea no es una tarea crítica, puede tener este gap o esta holgura para que comience la tarea siguiente. Y entonces, a medida que se van cumplimentando, se va tratando de llegar a la última actividad, que va a ser el final de la tarea. Punto importante para esto, para tener en cuenta, es tratar de ordenarlo de una manera cronológica, porque si no se empiezan a generar enriedos en cada una de las tareas. No es normal que una tarea tenga una predecesora, una antecesora, y entonces que esta flecha haga este camino, venga para acá. Entonces, todo esto se tiene que estar armando de cierta manera para que sea cronológicamente, tenga una cierta continuidad y sea amable en el momento en el cual se tiene que gestionar.